Las palabras son ligeras como el aire, pero cargan un peso que a veces puede aplastarnos más que una piedra. Una frase, apenas un murmullo, puede sembrar dudas en nuestra mente durante semanas. Un juicio ajeno puede hacernos sentir desnudos, desprotegidos, como si nuestra esencia entera estuviera bajo examen. ¿Cómo puede algo tan intangible, tan fugaz como el sonido de una voz, tener tanto poder sobre nosotros? Imagina una espada de doble filo. En un extremo, la palabra que acaricia, que alienta, que enciende el fuego de la esperanza. En el otro, la palabra que corta, que condena, que destruye silenciosamente. Este es el verdadero carácter del lenguaje. No es neutral, nunca lo ha sido. O nos eleva o nos hunde. Y, sin embargo, lo más sorprendente es que no depende tanto de la boca que habla, sino del corazón que escucha. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus meditaciones repetía incansablemente la idea de que no son los hechos externos los que nos hieren, sino la interpretación que nosotros les damos. Del mismo modo, no es la palabra en sí la que hiere, sino el permiso que damos para que esa palabra penetre hasta el núcleo de nuestro ser. El insulto, el desprecio, el juicio, todos ellos son sonidos. Pero cuando dejamos que esos sonidos se transformen en flechas envenenadas, somos nosotros quienes abrimos las puertas de nuestra fortaleza interior. Piensa en la última vez que alguien dijo algo que te hirió. ¿Fue la palabra en sí misma? ¿O fue el eco que creó dentro de ti, amplificado por tus propias dudas, tus inseguridades, tus miedos? Muchas veces, lo que más nos duele no es lo que dicen los demás, sino lo que nosotros creemos que esas palabras revelan de nosotros mismos. La palabra es un espejo. Cuando alguien nos critica, cuando alguien nos juzga, lo primero que sentimos no es su voz, sino el reflejo de nuestras propias fragilidades. Como si cada sílaba iluminara rincones ocultos de nuestra alma que preferiríamos mantener en la sombra. Y ahí está el peligro. Si no sabemos diferenciar entre la verdad y la proyección, entre lo que realmente somos y lo que los demás creen que somos, entonces cada palabra se convierte en un verdugo invisible. Pero el estoico no vive así. El estoico entiende que las palabras como las olas del mar llegan y se retiran. Algunas son suaves, otras son violentas, pero ninguna tiene el poder de hundirnos si nosotros mantenemos firme el timón. El alma entrenada en la filosofía se convierte en un puerto seguro. Puede escuchar sin quebrarse, puede filtrar sin contaminarse, puede observar sin reaccionar de manera automática. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿A quién has entregado tu poder? Cada vez que una palabra externa decide tu estado de ánimo, es como si cedieras la llave de tu casa a un desconocido. Una crítica injusta te derrumba, un elogio superficial te eleva, y así te conviertes en esclavo de lo que otros piensan o dicen. ¿Acaso no es esa la forma más sutil de esclavitud? El verdadero poder comienza cuando aprendes a filtrar, cuando escuchas sin absorber, cuando permites que las palabras resbalen por tu piel como gotas de lluvia sin mojar tu espíritu. Porque recuerda, no puedes controlar lo que los demás dicen, pero siempre puedes controlar cómo lo recibes. Ese es el núcleo de la libertad estoica. Hay quienes creen que la fuerza se mide en músculos, en riquezas o en títulos. Pero la fortaleza más valiosa es la que te permite escuchar un insulto y permanecer imperturbable. Es la capacidad de mirar a los ojos de quien te juzga y mantener tu serenidad intacta, como una montaña que no se mueve ante la tormenta. Esa calma no es indiferencia. Es dominio. Es la victoria del espíritu sobre el ruido del mundo. Y no olvides, muchas veces, las palabras de los demás no hablan de ti, sino de ellos. La crítica es reflejo de sus heridas, sus envidias, sus limitaciones. El odio que alguien vierte sobre ti es el veneno que no puedes soportar dentro de sí mismo. ¿Por qué cargar tú con esa carga que no te pertenece? Marco Aurelio decía, si alguien habla mal de ti, no te preocupes. Lo importante es que tú no merezcas sus palabras. Esa es la esencia. No se trata de silenciar al mundo, sino de fortalecerte a ti mismo hasta que las voces ajenas pierdan su filo. El camino comienza con una decisión. No permitir que ninguna palabra atraviese tu alma sin pasar antes por el filtro de tu razón. Pregúntate, ¿es verdad lo que dicen? ¿Es útil? ¿Proviene de alguien que realmente me conoce? Si no supera estas pruebas,
Deja que se disuelva como humo en el aire, porque tu alma no es un campo abierto para que cualquiera lo pisotee. Tu alma es un templo, y tú eres su guardián. No todas las palabras merecen entrar, no todas las voces merecen ser escuchadas. Algunas se quedarán fuera, golpeando inútilmente las puertas, hasta que se apaguen en el olvido. Así que, la próxima vez que alguien intente herirte con un comentario, recuerda esto: el filo de la palabra solo corta si tú decides recibirla como herida. De lo contrario, será apenas un ruido más en el viento. Y en ese instante descubrirás una libertad inmensa. La libertad de no ser prisionero del juicio ajeno. Este es el inicio del viaje que haremos juntos. Aprender a reconocer el peso de las palabras, pero también a proteger nuestra alma del daño innecesario. Porque la verdadera fortaleza no está en cambiar lo que otros dicen, sino en gobernar lo que dejamos entrar en nuestro interior. Y te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con las próximas palabras que recibas? ¿Las dejarás entrar como cuchillos que desgarran, o las observarás pasar como nubes que nunca tocan el suelo? Desde los albores de la civilización, la palabra ha sido la herramienta más poderosa que ha creado el ser humano. Con ella hemos construido imperios y también los hemos destruido. Con ella hemos transmitido sabiduría a lo largo de generaciones, pero también hemos sembrado odio y división. La palabra, en esencia, es un arma de doble filo. Puede levantar ciudades enteras o reducir a cenizas el corazón de un individuo. Cuando pensamos en la violencia, solemos imaginar ejércitos, espadas, cañones. Pero la violencia más común, la más invisible y persistente, es la que habita en las palabras que pronunciamos y escuchamos cada día. ¿Cuántas guerras han comenzado por una ofensa, un insulto, una amenaza? ¿Cuántas vidas se han apagado lentamente bajo el peso de comentarios crueles, burlas o juicios sin piedad? Sin embargo, también es cierto lo contrario. ¿Cuántas personas han resistido la adversidad porque una sola frase la sostuvo? Creo en ti, lo conseguirás. No estás solo. Palabras como estas son semillas que germinan en la oscuridad y acaban floreciendo en medio de la tormenta. Así, la palabra no es buena ni mala en sí misma. Es un instrumento. Lo decisivo es cómo la usamos y, sobre todo, cómo la recibimos. Marco Aurelio comprendió este misterio. En su soledad de emperador, rodeado de intrigas, calumnias y críticas, sabía que las palabras podían ser más letales que las espadas de los bárbaros. Por eso se repetía: si lo que dicen es verdad, corrígete; si es mentira, déjalos que hablen. Con esta actitud, convertía el arma de doble filo en un campo de entrenamiento para su espíritu. La palabra que hiere, si se recibe sin preparación, se convierte en veneno. Pero si el alma está firme, esa misma palabra puede convertirse en medicina. ¿Cómo es posible? Porque lo que nos hiere no es la vibración del sonido, sino el significado que decidimos atribuirle. Y aquí radica el núcleo del poder estoico. Nada externo, ni siquiera las palabras más duras, puede dañar nuestro interior sin nuestro consentimiento. Piensa en la historia de Sócrates, acusado injustamente y condenado a muerte. Sus enemigos usaron palabras para manchar su nombre, pero él respondió con serenidad: no me importa lo que digan de mí, sino que yo no actúe contra mi conciencia. Al final, sus verdugos lo mataron con veneno físico, pero no lograron envenenar su espíritu. Las palabras de odio se desvanecieron. Su ejemplo de virtud permanece hasta hoy. La palabra también puede ser bálsamo. Todos hemos experimentado la fuerza de un elogio sincero, de un consejo prudente, de una enseñanza clara. El ser humano necesita palabras tanto como necesita aire, porque a través de ellas se transmite sentido y dirección. La cuestión es que el mismo instrumento que puede guiar, puede también confundir. El mismo cuchillo que corta pan, puede herir. De ahí la metáfora del doble filo. Y aquí aparece una verdad incómoda. Solemos culpar a los demás por las palabras que pronuncian, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre las palabras que nosotros arrojamos al mundo. ¿Cuántas veces hemos herido sin querer? ¿Cuántas veces hemos usado la ironía como lanza, la burla como flecha, la crítica como martillo? Cada palabra que decimos es una semilla. Crecerá como fruto dulce o como espina venenosa, dependiendo de la intención que llevemos en el corazón.
El estoico, por tanto, no solo aprende a protegerse de las palabras ajenas, sino también a ser vigilante con las propias. Marco Aurelio se aconsejaba a sí mismo: que tus palabras sean justas, que no contengan ni adulación ni desprecio. Y añadía: habla solo lo necesario y de manera serena, porque la lengua sin control es un caballo desbocado. Arrastra al jinete hacia el abismo. Pero volvamos al otro filo. ¿Cómo defendernos de las palabras que vienen del exterior? Lo primero es reconocer su naturaleza efímera. La palabra es aire en movimiento. Vibra, suena y luego muere. Solo permanece en nosotros si la dejamos entrar y la repetimos una y otra vez en nuestra mente. Si aprendemos a verla como lo que es, un soplo fugaz, entonces su poder disminuye. Lo segundo es entender que la palabra siempre revela más del que la pronuncia que del que la recibe. Un insulto, en el fondo, es una confesión de la rabia del otro. Una calumnia, una confesión de su miedo. Una burla, una confesión de su inseguridad. Cuando lo entiendes, dejas de tomártelo como algo personal y comienzas a verlo como un espejo del alma ajena. Por último, está la práctica del discernimiento. No todas las palabras son iguales. Algunas merecen ser escuchadas con atención, porque contienen verdad y pueden ayudarnos a mejorar. Otras deben ser dejadas caer al suelo como piedras sin valor. La sabiduría consiste en saber distinguir. ¿Qué haría un sabio? No se ofendería con cada comentario, pero tampoco sería tan arrogante como para ignorar toda crítica. Usaría las palabras como brújula, no como cadenas. Quizá lo más inspirador es comprender que, si la palabra es un arma de doble filo, también puede ser un instrumento de doble poder. Cuando aprendemos a usarla con prudencia y a recibirla con fortaleza, entonces deja de ser un riesgo y se convierte en un camino de liberación. Al final, la palabra nos recuerda nuestra responsabilidad. Somos arquitectos del mundo que habitamos no solo con nuestras acciones, sino también con cada frase que pronunciamos y con cada frase que decidimos aceptar o rechazar. La humanidad ha llegado hasta aquí gracias a las palabras, pero también ha sufrido por ellas. Depende de nosotros decidir qué filo empuñamos, el filo que hiere o el filo que sana. Y aquí está la enseñanza estoica. No puedes evitar que existan palabras dañinas en el mundo, pero sí puedes elegir no convertirlas en cadenas para tu espíritu. La palabra es el arma de doble filo de la humanidad. Tu tarea es aprender a blandirla con sabiduría y a resistirla con entereza. Pregúntate ahora, ¿qué filo de la palabra estás usando tú cada día? ¿El que destruye o el que edifica? La respuesta marcará no solo la vida de los demás, sino también la tuya. Resulta extraño. Podemos soportar el cansancio físico, las privaciones materiales, incluso enfermedades que ponen a prueba nuestro cuerpo. Y sin embargo, una simple frase, una palabra malintencionada, a menudo nos derrumba como si nos hubieran arrebatado toda nuestra fortaleza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un sonido fugaz, algo que no podemos ver ni tocar, logra calar tan hondo en nuestra alma? La respuesta está en nuestra naturaleza humana. Somos seres sociales. Desde el nacimiento, dependemos de los demás para sobrevivir. El bebé que llora busca el abrazo de su madre. El niño que aprende necesita la aprobación del maestro. El adulto busca reconocimiento de sus iguales. Nuestra necesidad de pertenencia es tan fuerte que a veces confundimos la mirada ajena con el valor de nuestra propia existencia. Ese deseo profundo de ser aceptados se convierte en una vulnerabilidad. Cada palabra de otros se transforma en un veredicto. Si nos elogian, sentimos que valemos. Si nos critican, creemos que hemos fracasado. Como si nuestra identidad estuviera en manos de quienes nos rodean, como si no fuéramos dueños de nuestro propio juicio. Y así, poco a poco, vamos construyendo una prisión invisible. La prisión de la opinión ajena. Marco Aurelio lo vio con claridad. En su tiempo como emperador, millones de voces lo aclamaban y millones lo condenaban. Si hubiera dejado que esas voces dictaran su ánimo, habría sido un esclavo del pueblo, incapaz de gobernar su propio espíritu. Por eso escribió: no busques la aprobación de los demás. Sé tú mismo, haz lo que la naturaleza y la razón te dictan.
Una lección que todavía hoy nos interpela. ¿Por qué somos tan vulnerables a las palabras? Porque confundimos dos cosas distintas: lo que somos y lo que creen que somos. Nuestra esencia no cambia con cada juicio, pero nuestra mente, ansiosa de validación, se deja arrastrar como una hoja en el viento. El insulto nos hiere porque lo interpretamos como verdad. El halago nos embriaga porque lo tomamos como certeza. En ambos casos, renunciamos al poder de decidir quiénes somos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has sentido destruido por una crítica? Tal vez alguien te llamó inútil, mediocre o fracasado. En ese instante, la palabra no fue solo un sonido. Se convirtió en una sentencia porque tocó fibras internas de inseguridad. Si tú estuvieras convencido de tu propio valor, esas palabras habrían rebotado contra ti sin dejar huella. Pero como dentro había dudas, el veneno encontró dónde penetrar. Aquí se revela una verdad dura. El dolor que sentimos ante las palabras ajenas suele ser proporcional a la herida que ya llevamos dentro. No es tanto lo que dicen, sino lo que tememos que pueda ser cierto. El insulto es como la lluvia, no afecta igual a una roca firme que a un terreno lleno de grietas. Por eso la filosofía estoica insiste en trabajar la fortaleza interior. Si tu alma está sólida, ningún comentario podrá fracturarla. El problema, entonces, no está en la boca de los demás, sino en nuestra relación con nosotros mismos. Cuanto más vacíos estamos de convicciones, más espacio dejamos para que los juicios ajenos nos llenen. Cuanto menos nos conocemos, más dependemos de que los otros nos digan quiénes somos. Y cuanto menos nos valoramos, más vulnerables nos volvemos al rechazo. La cultura actual tampoco ayuda. Vivimos en un mundo donde la opinión se dispara como flechas constantes. Redes sociales, comentarios, rumores, juicios rápidos. Nunca antes en la historia de la humanidad tantas voces tuvieron acceso directo a nuestras vidas. Y si no cultivamos una muralla interior, corremos el riesgo de vivir secuestrados por la fluctuación del aplauso y la crítica. El estoicismo nos propone otra mirada. ¿Por qué otorgar tanto poder a lo que no depende de nosotros? ¿Por qué permitir que la paz de tu espíritu esté en manos de alguien que quizá ni siquiera se conoce a sí mismo? Epicteto lo resumía con firmeza. Si alguien te desprecia, recuerda que no es a ti a quien desprecia, sino a la imagen que tiene de ti. Comprender esto es liberador, porque nos recuerda que la ofensa habla más del que la pronuncia que del que la recibe. No obstante, no se trata de volverse insensible como una piedra. El sabio no ignora las palabras, las observa. Si contienen verdad, las toma como espejo para corregirse. Si son falsedad, las deja ir. La vulnerabilidad aparece cuando reaccionamos sin filtrar, cuando absorbemos todo lo que llega sin discernimiento. La fortaleza surge cuando aprendemos a interponer un espacio entre la palabra escuchada y la emoción que provoca. Ese espacio es nuestra libertad. La práctica es sencilla en teoría, pero requiere disciplina diaria. La próxima vez que alguien te hiera con un comentario, detente y pregúntate: ¿qué hay en mí que reacciona con tanto dolor? ¿Acaso es mi orgullo, mi inseguridad, mi necesidad de aprobación? Y si en lugar de enfadarme o hundirme, aprovecho la ocasión para conocerme mejor, cada palabra hiriente puede convertirse en una oportunidad de autoconocimiento. Si sabemos mirarla con sabiduría. ¿Por qué somos vulnerables? Porque olvidamos quiénes somos en realidad. Olvidamos que nuestro valor no depende de una voz externa, sino de la virtud con la que vivimos cada día. Olvidamos que nadie puede arrebatarnos la dignidad si nosotros no la entregamos. Y sobre todo, olvidamos que la fortaleza verdadera no consiste en silenciar a los demás, sino en gobernar nuestra reacción frente a ellos. El día que recordemos esto, las palabras dejarán de ser cadenas y se convertirán en simples ecos que se desvanecen. Ese día habremos recuperado nuestra libertad interior. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿quieres seguir siendo rehén de cada juicio, de cada comentario, de cada burla? ¿O prefieres empezar a construir dentro de ti una fortaleza que ninguna palabra pueda derribar? En la vida cotidiana estamos expuestos a un torrente incesante de palabras, consejos, críticas, rumores, juicios, comentarios lanzados sin cuidado.
Si intentáramos absorberlo todo, nuestra mente quedaría saturada y nuestro espíritu agotado. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo protegernos sin caer en la indiferencia absoluta? La respuesta se encuentra en una enseñanza sencilla, pero profunda, de Marco Aurelio: aprender a filtrar. El emperador estoico, enfrentado a las presiones de gobernar un imperio y a las voces contradictorias de senadores, generales y ciudadanos, comprendía que no podía controlar lo que los demás decían, pero sí cómo reaccionaba él. En sus meditaciones escribió: si lo que oyes es verdad y justo, acéptalo con humildad. Si no lo es, déjalo pasar. Esta es la esencia del filtro. No todas las palabras merecen llegar hasta nuestro corazón. Imagina tu mente como una casa. ¿Permitirías la entrada a cualquiera que golpea la puerta? Evidentemente no. Seleccionarías quién entra, en qué condiciones y hasta dónde puede avanzar. De la misma forma, el alma necesita una puerta vigilada. El filtro que decide qué palabras entran y cuáles quedan fuera. Sin ese guardián, nos convertimos en esclavos del ruido externo. La primera clave del filtro es el discernimiento. Cada palabra que escuchas debe pasar por una pausa consciente. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Proviene de alguien que me conoce realmente? ¿Aporta algo valioso a mi crecimiento? Si la respuesta es negativa, entonces la palabra debe quedarse en la superficie, sin penetrar más allá de tus oídos. La pausa es el espacio sagrado donde recuperas tu poder antes de reaccionar. El problema es que solemos vivir en modo automático. Escuchamos y reaccionamos al instante, sin reflexión. Alguien nos insulta y respondemos con ira. Alguien nos critica y nos hundimos en la inseguridad. Esa reacción automática es lo que el estoicismo nos invita a desmontar. La libertad no está en controlar lo que otros dicen, sino en controlar lo que nosotros decidimos hacer con ello. Marco Aurelio practicaba una forma de autoexamen constante. Cada vez que algo le molestaba, se preguntaba: ¿es este juicio justo o es solo el reflejo de la ignorancia del otro? Si encontraba verdad, la usaba para corregirse. Si encontraba falsedad, lo dejaba ir. De este modo, convertía cada palabra en un ejercicio de crecimiento. El filtro no era una muralla para rechazarlo todo, sino un tamiz que separaba el oro de la arena. Piénsalo en tu vida. ¿Cuántas veces te has enojado por un comentario que, con el paso del tiempo, descubriste que no tenía importancia? ¿Cuánta energía has perdido en batallas verbales inútiles? El filtro de Marco Aurelio es precisamente el antídoto contra ese desgaste. Cuando aprendes a detenerte y elegir tu reacción, las palabras pierden su filo destructivo. Otra enseñanza esencial es que lo que duele no es la palabra, sino la interpretación. Una misma frase puede ser ignorada por una persona y devastar a otra. ¿Por qué? Porque la primera aplicó un filtro y la segunda no. El filtro te permite mirar la palabra como un objeto externo, sin identificarte con ella. En lugar de pensar «me insultaron», piensas «alguien pronunció un insulto». La diferencia es sutil, pero poderosa. Te separa de la emoción inmediata y te recuerda que tú decides el valor que le das. El arte de controlar la reacción también implica cultivar la virtud de la templanza. No se trata solo de bloquear lo negativo, sino también de moderar lo positivo. El halago excesivo puede ser tan peligroso como la crítica. Si dejas que los elogios te embriaguen, te vuelves dependiente de ellos. Si dejas que las críticas te destruyan, te vuelves prisionero de ellas. El filtro estoico mantiene el equilibrio. Agradece la palabra buena, pero no se apega. Escucha la palabra dura, pero no se hunde. El silencio es parte fundamental de este filtro. A menudo, la mejor reacción no es una respuesta inmediata, sino el acto de callar y dejar que la palabra pierda fuerza por sí misma. Marco Aurelio lo sabía. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu libertad interior. Porque el que reacciona sin pensar entrega su poder. El que guarda silencio lo conserva. ¿Cómo practicar este filtro en la vida diaria? Puedes empezar con ejercicios sencillos. La pausa de 3 segundos. Cuando escuches algo que te provoca ira o dolor, respira y cuenta hasta 3 antes de responder. Ese breve lapso es suficiente para impedir que la emoción dicte tu reacción. El examen de la fuente. Pregúntate: ¿quién pronuncia estas palabras?
¿Es alguien cuya opinión realmente merece guiar mi vida? Si no lo es, ¿por qué darle más peso del necesario? El tamiz de la utilidad. Pregunta: ¿puedo aprender algo de esto? Si la respuesta es sí, toma la enseñanza. Si no, deja que se disuelva. El recuerdo de la impermanencia. Las palabras son aire. Hoy hieren, mañana se olvidan. Lo que permanece es como tú decides vivir. Con el tiempo, este filtro se convierte en un hábito. Ya no reaccionas automáticamente, sino que eliges. Ya no te dejas arrastrar por cada viento, sino que navegas con firmeza hacia tu destino. Ese es el verdadero arte de controlar la reacción. No vivir a merced de lo que otros dicen, sino gobernar tu propia alma. El mundo seguirá lleno de voces, de críticas y de juicios. No puedes silenciarlas a todas, pero sí puedes fortalecer tu guardián interior. Y cuando lo hagas, descubrirás algo extraordinario. La mayoría de las palabras que antes te herían perderán su poder. Se volverán ecos lejanos, incapaces de tocar tu centro. El filtro de Marco Aurelio no es una técnica pasajera. Es un modo de vida. Es la decisión diaria de ser dueño de ti mismo en medio del ruido. Es la práctica de convertir cada palabra escuchada en una oportunidad. O bien para crecer, o bien para demostrar que ninguna ofensa puede sacudir tu paz. Así, el arte de controlar la reacción se convierte en el arte de vivir con dignidad. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿quieres seguir siendo un esclavo del ruido ajeno? ¿O prefieres despertar la libertad de un espíritu que sabe filtrar, discernir y elegir? La respuesta marcará la diferencia entre una vida dominada por los juicios externos o una existencia guiada por tu propia razón. Imagina que cada palabra que llega a tus oídos es como un visitante que golpea la puerta de tu casa interior. Algunos vienen con regalos de sabiduría, otros traen veneno disfrazado, y otros simplemente son ruido sin importancia. Si dejas entrar a todos sin preguntar nada, tu hogar se llenará de caos. Por eso necesitas un filtro, un guardián que haga 3 preguntas esenciales antes de abrir la puerta. Este método es sencillo, pero poderoso. Cada vez que escuches un juicio, una crítica o incluso un elogio, detente un instante y somételo a estas 3 preguntas. Verás cómo muchas palabras pierden su fuerza al no poder superar este examen. Primera pregunta: ¿es verdad? La primera criba es la de la verdad. No todo lo que se dice es cierto, aunque se diga con voz firme o con apariencia de seguridad. A veces, lo que escuchamos es una exageración, un rumor, una interpretación personal. La verdad, como enseñaba Marco Aurelio, no depende de la opinión de los demás, sino de la realidad que podemos comprobar con la razón. Cuando alguien te lanza una crítica, pregúntate: ¿esto refleja hechos objetivos o solo juicios subjetivos? Si alguien dice, eres un fracaso, ¿es eso un hecho o una opinión? Un hecho sería decir, no cumpliste este objetivo en el plazo previsto. Una opinión es transformar ese hecho en una etiqueta global. Eres un fracasado. La diferencia es enorme. El error está en aceptar opiniones como si fueran verdades absolutas. Si aprendes a distinguir entre ambas, muchas palabras perderán su veneno. El insulto se revelará como ruido, y la crítica constructiva se convertirá en oportunidad de mejora. Segunda pregunta: ¿quién lo dice? La segunda prueba es examinar la fuente. ¿Quién pronuncia esas palabras? ¿Es alguien que realmente te conoce, que comprende tu vida, tu esfuerzo, tu contexto? ¿O es un desconocido, un juez improvisado que apenas sabe nada de ti? En la vida, damos demasiado peso a voces que no deberían tener autoridad sobre nosotros. Permitimos que la opinión de un extraño nos arruine el día, mientras que la palabra serena de alguien que nos ama pasa desapercibida. Este es un error que el sabio no comete. Marco Aurelio escribía para sí mismo: ¿por qué temer el juicio de aquellos que no se gobiernan ni a sí mismos? Con ello nos recordaba que muchas voces que nos critican provienen de personas que ni siquiera han aprendido a dominar su propio carácter. ¿Qué valor tiene su juicio entonces? Esto no significa despreciar a todos, sino aprender a dar a cada palabra el peso que merece según la integridad y el conocimiento de quien la pronuncia. La opinión de un maestro, de un amigo sincero o de alguien que ha recorrido el camino antes que tú puede ser oro. Pero la burla de un ignorante es solo aire.
Tercera pregunta. ¿Es relevante para mi vida? La tercera y última pregunta es quizá la más liberadora. ¿Vale la pena que esta palabra ocupe espacio en mi mente? Aun si lo que se dice es cierto, y aun si lo pronuncia alguien con autoridad, puede que no sea relevante para tu camino. El estoicismo enseña a centrarse en lo que depende de nosotros. Muchas palabras hablan de cosas que escapan a nuestro control. Prejuicios sociales, comparaciones vacías, expectativas ajenas. ¿De qué sirve cargar con ellas? Pregúntate, ¿esta crítica o elogio me ayuda a crecer en virtud, a vivir con más justicia, templanza y sabiduría? Si la respuesta es no, entonces no merece tu atención. La vida es demasiado breve para malgastarla en discusiones que no cambian nada esencial. El poder de las tres preguntas. Cuando aplicas estas tres preguntas, ¿es verdad? ¿Quién lo dice? ¿Es relevante? Algo mágico ocurre. Recuperas tu poder. Ya no reaccionas de manera automática, ya no te hundes con cada comentario ni te elevas con cada elogio. Te conviertes en un juez sereno de lo que permites entrar en tu alma. Este método no es una teoría abstracta. Es una práctica concreta que puedes aplicar en tu día a día. La próxima vez que alguien te critique, en lugar de responder con ira o con tristeza, somételo a este examen. Puede que descubras que no era cierto, o que la persona que lo decía no tenía autoridad, o que simplemente no era importante. En cualquiera de esos casos, la palabra pierde su filo y tú conservas tu paz. Ejemplo práctico. Imagina que en tu trabajo alguien dice, nunca haces nada bien. ¿Es verdad? Objetivamente, no. Puede que hayas cometido un error, pero eso no significa que nunca hagas nada bien. La afirmación es falsa. ¿Quién lo dice? Quizá lo dice un compañero molesto en un mal día. ¿Es alguien con criterio justo y equilibrado? Probablemente no. ¿Es relevante? Aunque tuviera algo de razón, ¿merece la pena cargar con esa generalización injusta? No. Lo que merece tu energía es mejorar tu desempeño, no rumiar una frase dicha en un arrebato. Al pasar por el filtro, la frase se desmorona y se convierte en lo que siempre fue. Un ruido más en el aire. Un hábito que libera. Practicar estas tres preguntas es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, porque la costumbre es reaccionar de inmediato. Pero con el tiempo, se convierte en un reflejo natural. Llega un momento en que escuchas una crítica y tu mente, antes de sentir dolor, aplica automáticamente el filtro, y lo que antes te derrumbaba, ahora apenas te roza. Este hábito libera tu espíritu. Te convierte en alguien imperturbable, no porque seas insensible, sino porque eres consciente. Y la consciencia es la verdadera fortaleza. Ver las cosas como son, sin darles más poder del que merecen. Conclusión. Las palabras seguirán volando en el aire, cargadas de juicios, de elogios, de venenos y de bendiciones. Tú no puedes detenerlas, pero sí puedes decidir cuáles entran en tu casa interior. Las tres preguntas son las llaves de ese filtro. La próxima vez que alguien hable de ti, no corras a reaccionar. Pregunta primero, ¿es verdad? ¿Quién lo dice? ¿Es relevante? Y solo si las tres respuestas justifican su peso, permite que esa palabra llegue a tu corazón. Porque al final, tu alma no necesita todas las voces del mundo. Solo necesita la serenidad de quien sabe que su valor no depende de lo que otros dicen, sino de cómo elige vivir cada día. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Voces que opinan, juicios que se lanzan, críticas que vuelan como flechas invisibles. Ante este panorama, muchos reaccionan con la misma moneda. Responden al grito con otro grito, a la ofensa con otra ofensa, a la herida con un golpe aún más fuerte. Sin embargo, los sabios de todas las épocas han descubierto una verdad distinta. El silencio no es debilidad, es un escudo. Y quien aprende a usarlo, se convierte en dueño de sí mismo. El silencio tiene mala reputación en nuestra cultura. Se asocia con la falta de argumentos, con la cobardía, con la resignación. Pero en realidad, el silencio es una de las armas más poderosas que poseemos, porque no solo protege de la violencia verbal, sino que además preserva nuestra energía, mantiene nuestra dignidad, y nos otorga una autoridad que ninguna palabra puede dar. Marco Aurelio comprendía este poder. En medio de las intrigas del Senado,
de las acusaciones y rumores que circulaban en el imperio, sabía que no tenía que responder a todo. Anotó para sí mismo: muchas cosas caen por su propio peso si tú eliges callar. Esta enseñanza resume la esencia del silencio como escudo. Hay batallas que se ganan no peleando sino negándose a entrar en el juego. Cuando alguien te lanza una crítica injusta, espera tu reacción. Busca tu ira, tu defensa, tu descontrol. Si respondes con gritos, le has dado lo que quería, tu paz. Pero si eliges el silencio, esa persona se queda sola con su veneno, y el veneno, sin huésped, pierde fuerza. El silencio no es rendición, es estrategia. Es la manera de no regalar tu poder al otro. Además, el silencio tiene la virtud de desnudar las palabras ajenas. Cuando respondes, alimentas la discusión. Cuando callas, dejas que las palabras del otro se exhiban solas, revelando su verdadera naturaleza. Un insulto en medio del silencio no se convierte en diálogo. Queda expuesto como lo que es, un estallido vacío. Así, el silencio protege tu alma y a la vez ilumina la verdad. No se trata de guardar silencio siempre y en todo. Hay momentos en que la palabra es necesaria, cuando la justicia lo exige, cuando el bien común lo reclama. Pero la mayoría de las veces hablamos demasiado. Respondemos impulsivamente, sin pensar, dejando que la emoción dicte nuestra lengua. El silencio, en cambio, es un recordatorio de que no tenemos que reaccionar ante todo. Podemos observar, esperar, elegir. El silencio también es medicina para el alma. Cuando no respondemos al ataque, tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro, de preguntarnos: ¿por qué me afecta tanto esta palabra? ¿Qué herida interna ha tocado? En lugar de proyectar nuestra ira hacia afuera, el silencio nos invita a explorar nuestra fragilidad, y en ese proceso nos fortalecemos. Imagina un guerrero con un escudo. Cada flecha que llega golpea el escudo, pero no lo atraviesa. Así es el silencio. Un espacio entre la palabra ajena y tu corazón. Mientras mantengas ese escudo, ninguna flecha verbal puede herirte. El problema es que a menudo dejamos el escudo en el suelo y nos exponemos. Contestamos enseguida, entregamos nuestra vulnerabilidad, y nos lamentamos después. El silencio, además, construye respeto. La persona que no se deja arrastrar por provocaciones inspira una fuerza difícil de describir. No es frialdad, es autocontrol. Los que gritan parecen dominantes, pero en realidad muestran que son esclavos de su temperamento. El que guarda silencio demuestra que se gobierna a sí mismo, y ese gobierno interior es la forma más alta de autoridad. Los antiguos estoicos practicaban ejercicios de silencio precisamente para entrenar esta virtud. No era un silencio vacío, sino consciente, un silencio que observaba y comprendía. Porque en la pausa silenciosa uno puede escuchar con más claridad, tanto al otro como a sí mismo. El silencio abre espacio para la razón, mientras que el ruido perpetuo solo alimenta la reacción. ¿Y cómo cultivar este escudo en la vida diaria? Primero, reconoce que no todo merece respuesta. Pregúntate: ¿responder a esto cambia algo esencial? Si no, deja que muera en tu silencio. Segundo, practica el arte de la espera. Cuando sientas la urgencia de contestar, guarda silencio unos minutos, respira y observa. Muchas veces descubrirás que la necesidad de hablar desaparece. Tercero, recuerda que el silencio también es comunicación. Al callar, estás diciendo: tus palabras no merecen espacio en mi alma. No es indiferencia, es elección consciente. En un mundo obsesionado con hacerse oír, el silencio se convierte en un acto revolucionario. Es negarse a ser parte del ruido colectivo. Es proteger el templo interior de las tormentas externas. Y es también un modo de educar a los demás. Cuando callas ante la ofensa, enseñas que no todo se resuelve con más ruido, sino con serenidad. Hay una paradoja hermosa en esto. El silencio, que parece vacío, en realidad está lleno de fuerza. Protege, revela, construye y transforma. Es el espacio donde la sabiduría puede florecer, porque mientras hablas, repites lo que ya sabes, pero cuando callas, puedes aprender lo que aún ignoras. Así pues, cuando alguien te hiera con palabras, recuerda: no estás obligado a responder. Tienes un escudo invisible al alcance de tu mano: el silencio.
úsalo. Y verás cómo lo que antes te destruía ahora se desvanece sin dejar huella. Porque, al final, la verdadera fortaleza no está en vencer con más ruido, sino en mantener la calma cuando el mundo grita. Y ese es el poder del silencio, el escudo que protege tu alma del juicio ajeno. En la vida no podemos evitar los juicios de los demás. Llegan de forma constante, a veces disfrazados de consejo, otras como crítica abierta y en ocasiones como burla silenciosa. Pretender vivir sin recibir juicios es tan imposible como pretender caminar bajo la lluvia sin mojarse. Pero lo que sí está en nuestras manos es decidir qué hacer con esas gotas que caen sobre nosotros. Dejarnos calar hasta los huesos o utilizarlas para limpiar nuestra piel. El estoico no busca un mundo sin juicios, busca un carácter que los transforme. Y aquí aparece una de las prácticas más poderosas. Convertir el juicio ajeno en combustible para crecer. En lugar de huir de las palabras duras o de luchar contra ellas, el sabio las toma como materia prima para su propio desarrollo. La diferencia entre juicio inútil y juicio valioso, lo primero es aprender a distinguir. No todos los juicios son iguales. Algunos son ataques vacíos, lanzados por la envidia, la frustración o la ignorancia. Esos deben ser ignorados, porque no contienen verdad ni enseñanza. Pero otros juicios, incluso si vienen envueltos en formas duras, pueden encerrar una chispa de verdad. Y esa chispa, si la sabes reconocer, puede iluminar un aspecto de ti que aún no veías. Por ejemplo, alguien te dice con desprecio, eres impaciente. Puede que lo diga para herirte, pero pregúntate, ¿es cierto en algún grado? ¿Tengo tendencia a perder la calma? Si la respuesta es sí, entonces esa crítica se convierte en espejo. No importa la intención del otro, lo que importa es la oportunidad de corregirte. Así, lo que empezó como ataque termina siendo lección. Marco Aurelio lo practicaba con rigor. Escribía para sí mismo. Si tienen razón al criticarme, debo agradecerlo. Si no la tienen, no debo enfadarme. De esta manera, cualquier juicio le resultaba útil. O bien le mostraba un camino de mejora, o bien le servía para entrenar la paciencia. El arte de la transmutación interior, convertir el juicio en combustible es un arte de transmutación interior, parecido a lo que hacían los alquimistas cuando buscaban convertir el plomo en oro. Aquí el plomo son las críticas, los comentarios, las palabras duras. Y el oro es la fortaleza, la claridad y el crecimiento que extraes de ellas. La clave está en no reaccionar automáticamente. Ante un juicio, la mayoría responde con ira o tristeza. El estoico responde con observación. ¿Qué me revela esto de mí mismo? ¿Qué puedo aprender aquí? Esa distancia transforma el golpe en impulso. Es como en las artes marciales. El golpe del adversario no se bloquea con rigidez, sino que se aprovecha para redirigir su fuerza. Lo mismo con las palabras. El juicio que buscaba derribarte se convierte en energía que te impulsa hacia arriba. 3 pasos para usar el juicio como combustible. Escucha sin reaccionar. No dejes que la emoción inmediata decida por ti. Recibe la palabra como un dato, no como una sentencia. Busca la verdad parcial. Incluso en un comentario injusto puede haber una semilla de realidad. Tu tarea es encontrarla y separarla de la exageración. Actúa en consecuencia. Si encuentras verdad, corrígete. Si no la encuentras, agradece la oportunidad de ejercitar tu paciencia y deja que se disuelva. Con este método, ningún juicio es inútil. Todos trabajan a tu favor. Unos te mejoran, otros fortalecen tu calma. Del veneno a la medicina, el juicio injusto, cuando no lo aceptas como herida, se convierte en ejercicio de resistencia. Es como una vacuna. Una pequeña dosis de veneno que, en lugar de matarte, fortalece tu sistema. Cada crítica injusta que soportas con serenidad refuerza tu carácter. El juicio verdadero, aunque duela, se convierte en medicina. Al señalar tus defectos, te brinda la posibilidad de corregirlos. Y aunque la medicina suele ser amarga, es la que cura. El sabio, por tanto, agradece incluso las palabras duras, porque entiende que lo importante no es la suavidad del mensajero, sino la utilidad del mensaje. Ejemplos de transformación. El emprendedor criticado por soñar demasiado. Escucha y piensa. ¿Es cierto que estoy siendo imprudente?
Si lo es, ajusta el plan. Si no, toma la crítica como entrenamiento para mantenerte firme en tu visión. El estudiante acusado de distraído. Pregúntate, ¿es real? Si lo es, trabaja en tu concentración. Si no, usa la crítica para ejercitar la paciencia con quienes no te entienden. El padre juzgado por sus decisiones. Examina. ¿Hay verdad en esas palabras? Si la hay, corrige lo necesario. Si no, continúa con serenidad, sabiendo que nadie vive tu vida mejor que tú. En todos los casos, el juicio deja de ser un obstáculo y se convierte en maestro. El valor de agradecer las críticas. Pocos actos muestran tanta grandeza como el de agradecer una crítica. No significa que tengas que aceptar todo lo que te dicen, sino que reconoces la oportunidad que representa. Agradecer desarma al que quería herirte, porque revela que no puede robarte tu paz. Y además, fortalece tu carácter, porque te recuerda que la verdad no teme ser examinada. Imagina la sorpresa de alguien que te lanza un reproche y tú respondes: gracias por señalarlo, lo tendré en cuenta. Esa actitud no es debilidad, es dominio. Has convertido el ataque en aprendizaje, y con ello te has elevado por encima de la intención del otro. El crecimiento silencioso. El verdadero crecimiento no siempre es visible. A veces, ocurre en silencio, en lo profundo de tu mente, cada vez que transformas un juicio en sabiduría. Nadie más lo ve, pero tú sabes que has cambiado. La próxima vez que alguien te juzgue, no reaccionarás igual, porque tu piel espiritual se habrá endurecido. Cada juicio superado sin resentimiento es un ladrillo más en la muralla de tu serenidad. Y cuando tu serenidad se vuelve fuerte, los juicios pierden su filo. Siguen llegando, pero ya no encuentran grietas por donde entrar. Se convierten en ecos lejanos, incapaces de alterar tu centro. Conclusión. Convertir el juicio en combustible para crecer es uno de los mayores dones de la filosofía estoica. Te libera del miedo a la opinión ajena, porque sabes que, pase lo que pase, saldrás fortalecido. Si el juicio es justo, mejorarás. Si es injusto, practicarás la paciencia. En ambos casos, ganas. Así, la próxima vez que alguien te juzgue, recuerda, no estás frente a un verdugo, sino frente a un maestro involuntario. Su palabra puede herirte si la aceptas como cadena, o puede impulsarte si la tomas como lección. La elección siempre es tuya, porque al final, la grandeza del ser humano no se mide por la ausencia de críticas, sino por la capacidad de convertir cada juicio en un escalón hacia la virtud. ¿Y tú? ¿Seguirás temiendo lo que dicen de ti? ¿O comenzarás a usarlo como el fuego que alimenta tu crecimiento? Imagina caminar por una calle concurrida, rodeado de voces que hablan, murmuran, juzgan y critican. Algunos te alaban, otros te desprecian, otros simplemente opinan sin conocerte. Ahora imagina que todas esas voces llegan a ti, pero ninguna logra penetrar tu interior. Las escuchas, las reconoces, pero no tienen poder sobre ti. Tu espíritu permanece intacto, sereno, libre. Esa es la verdadera libertad. La libertad espiritual de no estar atado a las palabras. Desde tiempos antiguos, los filósofos se preguntaron qué significa ser libre. Muchos pensaban que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere, en no tener cadenas físicas. Pero los estoicos dieron un paso más profundo. Ser libre es no ser esclavo de lo que no depende de ti. Y entre esas cosas que no dependen de ti están, precisamente, las palabras de los demás. El ser humano que depende del elogio o del reproche vive encadenado. Sus emociones suben y bajan al ritmo del juicio ajeno. Hoy recibe un aplauso y se siente grande. Mañana escucha una crítica y se siente pequeño. Vive como un barco sin timón, movido por cada ola externa. ¿Es eso libertad? No, es esclavitud disfrazada. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Si buscas el elogio de los hombres, te conviertes en su prisionero. Si vives según la razón, eres libre. Aquí radica el corazón de la enseñanza. La libertad no está en el exterior, sino en tu capacidad de gobernar tu interior. La independencia del alma. La libertad espiritual comienza cuando comprendes que tu valor no depende de ninguna voz externa. No eres más valioso porque alguien te alabe, ni menos porque alguien te critique. Tu dignidad está en tu virtud,
en la manera en que eliges vivir, en la coherencia entre tus actos y tus principios. Cuando alcanzas esta comprensión, las palabras se vuelven como viento. Pueden soplar con fuerza, pero no cambian la solidez de la montaña. El sabio escucha, pero no se aferra. Reconoce lo que es útil y deja ir lo que no lo es. No porque sea indiferente, sino porque ha decidido que su paz no estará en manos ajenas. El peso de las cadenas invisibles, la mayoría de las personas vive encadenadas sin darse cuenta. No son cadenas de hierro, sino de expectativas. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán si fracaso? ¿Cómo me juzgarán si hago esto o aquello? Estas preguntas se convierten en barrotes invisibles que limitan cada movimiento. Así, dejamos de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza para vivir de acuerdo con el juicio de los demás. Renunciamos a proyectos, a sueños, a decisiones valientes por miedo al que dirán. Y en ese miedo se revela la mayor prisión. No necesitamos un carcelero externo, porque ya llevamos al carcelero dentro de nuestra mente. Liberarse significa romper esos barrotes invisibles. Significa actuar conforme a la razón y a la virtud, incluso si el mundo entero murmura lo contrario. El alma invulnerable. Cuando el alma alcanza la libertad espiritual, se vuelve invulnerable. No porque sea de piedra, sino porque ha aprendido a no confundir su esencia con el ruido externo. Alguien puede insultarte, pero no puede quitarte tu serenidad si tú no se la entregas. Alguien puede juzgarte, pero no puede arrebatarte tu dignidad si tú la sostienes con firmeza. Epicteto lo resumió magistralmente. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y este consentimiento no es físico, es interior. Tú decides si permites que una palabra se convierta en herida o en simple eco. Esa decisión es la raíz de la libertad. ¿Cómo se construye esta libertad? No basta con comprenderlo en teoría. La libertad espiritual es un hábito que se cultiva con práctica. Autoexamen constante. Pregúntate cada día: ¿he vivido de acuerdo con mi virtud o he vivido pendiente de la opinión de los demás? Desapego del elogio. Aprende a recibir las alabanzas con gratitud, pero sin depender de ellas. El elogio sincero es un regalo, pero no un alimento necesario. Desapego de la crítica. Recibe las críticas como posibilidad de aprendizaje, pero no como condena. Si contienen verdad, corrígete; si no, déjalas pasar. Meditación sobre la muerte. Recuerda lo efímero de la vida. ¿Vale la pena entregar tu paz a palabras que mañana estarán olvidadas? Cada práctica es un ladrillo en la muralla de tu espíritu. Y cuando esa muralla está firme, ninguna voz externa puede derribarla. Ejemplo de libertad en acción. Imagina a un hombre que sueña con emprender un proyecto nuevo. Su entorno le dice: es imposible, te arruinarás, no eres capaz. Si ese hombre depende del juicio ajeno, abandonará su sueño antes de empezar. Pero si ha cultivado la libertad espiritual, escuchará esas voces sin dejarse dominar. Tomará lo que sea útil, quizá un consejo sobre riesgos reales, y desechará lo que sea miedo disfrazado de prudencia. Y entonces actuará de acuerdo con su razón, no con el eco de los demás. Ese es el poder de la libertad. Vivir según tu propio juicio, sin despreciar a nadie, pero sin encadenarte a nadie. La paz como victoria. Cuando ya no estás atado a las palabras, descubres una paz desconocida. No es una paz pasiva, sino activa, la serenidad de quien ha elegido ser dueño de sí mismo. Esa paz no depende de silencios externos, sino de la armonía interior. La verdadera victoria no es silenciar a los demás, sino silenciar la necesidad de depender de ellos. No es callar las críticas, sino dejar de temerlas. No es acumular elogios, sino aprender a vivir sin ellos. Conclusión. La libertad espiritual es el mayor regalo que puedes darte. Es el fruto de un trabajo interior constante, de una vigilancia sobre tus reacciones, de un desapego consciente del juicio externo. Cuando alcanzas esta libertad, ya no eres esclavo de las palabras. Ellas existen, pero tú decides qué valor tienen. Pregúntate entonces: ¿quieres seguir atado a lo que otros dicen de ti, como un prisionero invisible? ¿O prefieres romper las cadenas y caminar con el espíritu libre, dueño de tu serenidad? La respuesta no está en las voces del mundo, sino en la voz de tu razón.
Y esa voz, cuando la escuchas con claridad, te guía hacia la más alta de las libertades, la de no ser nunca más esclavo del juicio ajeno. La filosofía, si no se convierte en práctica, se queda en palabras vacías. Y el estoicismo nunca fue una teoría para ser admirada desde lejos, sino un arte de vivir que se ejercita cada día. Hemos hablado del peso de las palabras, de su filo doble, de la necesidad de filtrar y de la libertad interior que nos concede no depender del juicio ajeno. Pero todo esto solo se vuelve real cuando lo trasladamos a la vida diaria. La pregunta es, ¿cómo se construye ese filtro interior que protege nuestra alma? La respuesta está en los pequeños hábitos, en los gestos repetidos que fortalecen el carácter. Igual que un músculo crece con el ejercicio constante, la serenidad se forja con prácticas cotidianas. No basta con entender intelectualmente que las palabras no tienen poder si no se lo damos. Hay que entrenar el espíritu para que, cuando llegue el momento, la reacción automática no sea la ira ni la tristeza, sino la calma. 1. El diario estoico. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no para los demás, sino para sí mismo. Era su ejercicio de cada noche. Anotar lo que había vivido, las palabras que había recibido, las emociones que lo habían sacudido. En esas páginas practicaba el filtro, separando lo importante de lo banal, lo que dependía de él de lo que no. Tú puedes hacer lo mismo. Dedica unos minutos al final del día a escribir. ¿Qué palabras me afectaron hoy? ¿Por qué me dolieron? ¿Eran verdaderas o no? ¿Venían de alguien digno de crédito? ¿Merecen todavía mi atención? Este ejercicio convierte las palabras en objetos que puedes observar con distancia, en lugar de dejarlas como heridas abiertas dentro de ti. 2. La respiración como pausa. El filtro interior no se construye solo con reflexión, también con práctica corporal. Cuando escuches una crítica o un insulto, tu cuerpo reacciona primero. Se acelera el pulso, se tensan los músculos, se enciende la ira. Antes de responder, respira. Una inhalación profunda, una exhalación lenta. Esa simple pausa es el espacio donde nace la libertad. Los estoicos aconsejaban interponer un instante entre el estímulo y la respuesta. Esa fracción de tiempo es el escudo invisible que evita que la palabra penetre sin filtro. Con la respiración, le recuerdas a tu cuerpo que no está en peligro real, que solo son sonidos en el aire. 3. El ejercicio de la perspectiva. Cuando una palabra te hiera, pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un año? ¿Dentro de un mes? ¿Incluso dentro de una semana? La mayoría de los comentarios que hoy nos quitan el sueño serán olvidados pronto, tanto por nosotros como por quienes los pronunciaron. Marco Aurelio insistía en la brevedad de la vida. Lo que hoy parece insoportable mañana será recuerdo, y pasado mañana polvo. Practicar esta perspectiva reduce el peso de las palabras al tamaño real que tienen, casi siempre, muy poco. 4. El entrenamiento en la incomodidad. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria, dormir en el suelo, vestirse con ropa sencilla, exponerse al frío. ¿Por qué? Porque sabían que, si uno aprende a soportar las molestias físicas, también fortalece su espíritu contra las molestias verbales. Del mismo modo, puedes entrenarte a escuchar sin reaccionar. No huyas de las críticas. Escúchalas con atención, incluso cuando duelan. Acostúmbrate a recibir comentarios sin responder de inmediato. Ese entrenamiento forja la resistencia interior. Al final, descubrirás que lo que antes era insoportable se vuelve llevadero. 5. Afirmaciones estoicas. Las palabras también pueden ser medicina. Si los juicios ajenos son veneno, necesitas contrarrestarlos con frases que fortalezcan tu mente. Los estoicos repetían máximas para recordar lo esencial. Tú puedes hacer lo mismo. Nadie puede herirme sin mi permiso. Mi valor no depende de la opinión ajena. Lo que otros digan es suyo. Lo que yo elija hacer con ello es mío. Repite estas afirmaciones cada mañana, como quien se pone una armadura invisible antes de salir al mundo. 6. La disciplina del silencio. Ya lo hemos visto. El silencio es un escudo. Practícalo de manera consciente. Cuando alguien diga algo que normalmente te provocaría, guarda silencio voluntario. No para reprimirte, sino para probar que eres dueño de ti mismo. Este ejercicio no significa callar siempre, sino elegir cuándo hablar.
Descubrirás que muchas discusiones mueren solas cuando no las alimentas con tu voz. 7. El círculo de confianza. El filtro interior también se fortalece eligiendo bien las voces que dejamos entrar en nuestra vida. No todas las opiniones merecen el mismo espacio. Rodéate de personas que hablen con sinceridad, que te corrijan con respeto, que te animen a crecer. Aprende a dar menos peso al ruido externo y más valor a quienes de verdad buscan tu bien. Marco Aurelio escribía: elige amigos que te hagan mejor. Esta máxima sigue vigente. Tu filtro será más fuerte si alimentas tu mente con palabras nobles y no con voces tóxicas. 8. La meditación de la muerte. Puede sonar duro, pero es una de las prácticas más liberadoras. Recuerda que todos moriremos, que la vida es breve, que las voces que hoy nos hieren también se apagarán. Cuando lo piensas con honestidad, ¿qué valor real tienen los juicios ajenos frente a la certeza de la muerte? Este pensamiento no es pesimismo, es libertad. Te recuerda que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en palabras que no cambian tu destino. 9. La constancia diaria. La construcción del filtro no ocurre de un día para otro. Requiere constancia. Hoy decides no reaccionar a una crítica. Mañana escribes en tu diario lo que aprendiste. Pasado mañana practicas el silencio en una discusión. Poco a poco, tu mente se fortalece. Y llegará un momento en que alguien te dirá algo que antes te habría destruido. Y tú, simplemente, no sentirás nada. No porque seas insensible, sino porque has construido dentro de ti una fortaleza que ninguna palabra puede derribar. Conclusión. El filtro interior no es un muro rígido que te aísla del mundo, sino una membrana viva que deja pasar lo que nutre y rechaza lo que envenena. Construirlo es una tarea diaria, hecha de pequeños hábitos, de ejercicios constantes, de recordatorios sencillos. La próxima vez que escuches palabras duras, pregúntate: ¿qué puedo practicar hoy para fortalecer mi filtro? ¿Qué hábito puedo cultivar para que esto no me arrastre? Porque al final, la diferencia entre una vida gobernada por el juicio ajeno y una vida gobernada por tu razón se decide en lo cotidiano. En cada respiración, en cada silencio, en cada palabra que eliges dejar pasar. La libertad comienza en esos gestos. Y tú tienes el poder de practicarlos, cada día, hasta que tu alma se vuelva invulnerable al ruido del mundo. Hemos recorrido un camino largo, observando las palabras en toda su dimensión. Como armas de doble filo, como juicios que nos hieren, como oportunidades de crecimiento, como veneno que puede convertirse en medicina, como ruido que puede silenciarse, y sobre todo, como pruebas que revelan la fortaleza o la fragilidad de nuestra alma. Ahora llegamos al punto final. La conclusión. El arte supremo de proteger el alma del peso de las palabras. Porque si algo hemos aprendido en este viaje es que las palabras no pesan por sí mismas, el peso se lo damos nosotros al aceptarlas como verdades, al permitirles entrar sin filtro, al dejar que definan lo que somos. Y ese es el error más grande. Confundir el eco del mundo con la voz de nuestra esencia. La metáfora de la fortaleza interior. Imagina que tu alma es una fortaleza. Tiene muros, puertas, ventanas. Afuera hay multitudes que gritan, aplauden, critican, insultan, elogian. Sus voces chocan contra los muros de tu fortaleza. Si las puertas están abiertas de par en par, entrarán sin permiso y llenarán tus salones de ruido. Pero si tu fortaleza está bien guardada, esas voces quedarán fuera, se perderán en el aire, sin poder alterar tu paz. Proteger el alma es ser el guardián de esa fortaleza. Significa decidir qué palabras entran y cuáles se quedan fuera. Significa no entregar las llaves de tu serenidad a cualquiera que pronuncie un juicio. Y significa recordar, siempre, que tu valor no se mide por lo que dicen de ti, sino por lo que eliges ser. El verdadero poder. Muchos buscan el poder en la riqueza, en los títulos, en el reconocimiento. Pero el verdadero poder es mucho más silencioso, es el dominio de uno mismo. Un emperador puede perder su trono con una rebelión, un rico puede perder su fortuna en un instante, un famoso puede perder su fama con un rumor. Pero quien gobierna su interior es invencible, porque nada externo puede arrebatarle la paz. Marco Aurelio lo comprendió.
Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Y entre esos acontecimientos externos están, por supuesto, las palabras. No podemos controlarlas, pero sí podemos decidir qué hacer con ellas. Ese dominio es la verdadera victoria. El precio de la libertad, liberarse del peso de las palabras tiene un precio. La disciplina. No es fácil. Requiere vigilar nuestros pensamientos, practicar el silencio, cultivar la paciencia, desapegarnos del elogio y de la crítica. Es un trabajo constante, a veces agotador, pero el resultado es invaluable. Una libertad que nada ni nadie puede comprar ni robar. El precio es alto, pero el beneficio es infinito. ¿Qué puede compararse con la serenidad de caminar entre voces contradictorias y no perder el equilibrio? ¿Qué riqueza es más grande que la de vivir sin miedo al que dirán? El eco de la eternidad recuerda siempre la brevedad de la vida. Hoy nos hieren palabras que mañana estarán olvidadas. Hoy nos afectan juicios que dentro de un año no tendrán importancia. ¿Por qué cargar el alma con pesos que se deshacen como humo? La vida es demasiado corta para vivir prisionero de voces ajenas. En cambio, hay palabras que sí merecen permanecer. Las que edifican, las que inspiran, las que encienden la virtud. Esas son las palabras que deberías guardar en tu memoria, porque son semillas de eternidad. Lo demás, déjalo pasar. El silencio final. Al final de este camino, comprendemos que la mejor defensa no es siempre la respuesta, sino el silencio. Un silencio sereno, no de resignación, sino de fortaleza, un silencio que dice más que 1000 argumentos, que nadie tiene poder sobre tu espíritu si tú no lo concedes. El silencio, unido al discernimiento, es el verdadero escudo del alma. Y quien sabe usarlo se convierte en dueño de sí mismo, incluso en medio del ruido más ensordecedor. La pregunta decisiva. Ahora que has escuchado todo este viaje sobre el peso de las palabras, quiero dejarte con una pregunta decisiva, una pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una reflexión profunda. ¿Seguirás permitiendo que las palabras ajenas gobiernen tu paz? ¿O comenzarás hoy a ser el guardián de tu alma? Esa es la pregunta que divide la vida en dos caminos. Uno es el camino de la dependencia, de la vulnerabilidad, de la esclavitud invisible. El otro es el camino de la libertad, de la serenidad, de la fortaleza. Un llamado final. La decisión es tuya. Nadie puede recorrer este camino por ti. Nadie puede filtrar las palabras en tu lugar. Nadie puede proteger tu alma si tú no lo haces. Pero si eliges hacerlo, si cada día practicas el arte de filtrar, de callar, de discernir, de crecer, entonces descubrirás una libertad inmensa. Y en ese descubrimiento no solo te protegerás a ti mismo, sino que te convertirás en ejemplo para otros. Porque el mundo no necesita más voces que griten. Necesita más almas que, en silencio, muestren la dignidad de quien no se deja esclavizar por lo ajeno. Así que escucha bien. No puedes cambiar lo que los demás dicen, pero sí puedes cambiar lo que decides creer. No puedes detener las voces del mundo, pero sí puedes construir una fortaleza interior donde esas voces no tengan poder. Y cuando lo logres, cuando las palabras pierdan su peso sobre ti, habrás alcanzado una de las mayores victorias humanas, la libertad espiritual de un alma invulnerable.